Bienvenidos a la parte 2 de la, de la quinta clase teórica de Algoritmos 3. Vamos a continuar ahora. Vimos ya el tema de atributos y métodos de clase, vimos más en detalle excepciones. No se preocupen, que es un pantallazo muy teórico. Vamos a ver ejercicios con excepciones, porque los van a tener que usar en sus trabajos prácticos, así que lo vamos a ver en la práctica para que vean cómo funciona, así más en la cancha. Ahora vamos a hablar un poco más sobre UML. ¿Sí? Es una herramienta que venimos usando, pero lo vimos así, en general no lo vimos más formalmente. Vimos diagramas de secuencia. ¿Sí? Básicamente el diagrama de secuencia es lo que se llama un diagrama dinámico de UML. Voy a pasar rápido esto porque también hubo una clase de UML sí o sí, una presentación que envió Pablo Mazú. Así que saquen más de ahí, pero ahí, ¿no? Vimos que este es un diagrama dinámico y muestra la interacción como en un método, cómo interactúa y cómo delega comportamientos distintos a otros objetos. ¿Sí? Es un poco lo interesante de estos diagramas. Después tenemos los diagramas de clase, son diagramas estáticos, ¿sí? Lo que muestran es cómo es nuestra jerarquía de clase, qué clase hereda de cuál, qué clase tiene asociaciones. Recuerda, ¿sí? Esta flecha acá es una asociación, cada figura tiene n figuras abstractas, ¿sí? Figura hereda de figura abstracta, figura contenedor hereda de figura abstracta. ¿Sí? Eso. También esto ya lo hemos visto y se ve, ya hay unas presentaciones más sobre esto. ¿Sí? El diagrama de paquetes este es más importante para Java, ¿sí? Porque en Java podemos anidar paquetes, son como las categorías de Smalltalk. Y la idea acá es mostrar cómo está ordenado nuestro código y más allá de en qué categoría están, lo importante es eh, qué, qué paquete, o sea, adentro de cada paquete van todas las clases que están definidas ahí, qué paquete conoce a qué otro paquete. Entonces esto lo que nos dice, ¿sí? Es que, por ejemplo, nos marca las dependencias. Acá hablamos de componentes del dominio y procesos del dominio. Como la flecha es de aquí hacia aquí, sabemos que ninguna clase, ningún método dentro de los componentes de dominio va a invocar o va a utilizar una clase de procesos de dominio. ¿Sí? Así como ningún proceso de dominio va a utilizar ningún servicio de interfaz, porque la dependencia es en este estilo. Lo más importante de los diagramas de paquetes es que nos muestran bien cuáles son las dependencias, ¿sí? Entre los distintos grupos de clases. En Java, vamos a ver que toda clase va a estar dentro de un paquete sí o sí. Existe un paquete default que es como que estar en la carpeta raíz, lo cual no hay que usarlo, salvo para hacer, sí, para hacer una pruebita, una prueba de concepto, el hola mundo, eso bárbaro, pero después de eso todo tiene que estar adentro de paquetes. Eh, y los paquetes se mapean a carpetas dentro de la estructura de clases. ¿Sí? Fíjense que la array list está en Java util. ¿Sí? Paquete Java, paquete util, clase ArrayList. ¿Sí? Lo que va con mayúscula ya es la clase específica. Y en Java vamos a tener que declarar al principio de cada método todas las eh, digamos, todas las clases que va a usar o las clases que va a utilizar ahí adentro, los objetos que va a utilizar, adentro de qué paquete se pueden llegar se encuentran. ¿Sí? Si yo pongo import java util asterisco, voy a poder utilizar todas las clases que están adentro del paquete java util, adentro de mi método. Si yo acá pusiese java util ArrayList, puedo usar ArrayList, pero no puedo usar, por ejemplo, linked list. Siempre es mejor ser lo más específico y no tan genérico para reducir las dependencias. Ahora decíamos que en Java, sí, cada clase va en un archivo fuente separado, cada clase pública va en un archivo fuente separado, con lo cual voy a tener Java, está muy orientado, muy mapeado todo al file system, al sistema de archivos, con lo cual va a haber un archivito por cada una de las clases y va a estar adentro de las carpetas. La estructura de carpetas tiene que mapear la estructura de paquetes de Java. ¿Sí? Y el diagrama de paquetes, ¿sí? Puede ser de muy alto nivel a más en detalle, ¿sí? Depende de qué es lo que quiero mostrar. Bien, vamos a pasar si este es un diagrama que todavía no vimos y que lo van a tener que usar en algunos momentos, es lo que llamamos el diagrama de estados. ¿Sí? El estado de un objeto es el conjunto de valores adoptados por los atributos. ¿Sí? Básicamente es cómo está ese objeto. ¿Sí?
Cualquier objeto es cómo están sus propiedades, ¿sí? Es el estado en que está, y ese estado no es algo estático, va cambiando a medida que se ejecuta el programa. Un evento va a ser un estímulo, ¿sí? En general por medio del envío de un mensaje, que dispara lo que llaman una transición de estados. El objeto estaba en un estado, pasa a estar en otro estado. Simplemente pues cambió algo de su representación interna. Vamos a sacar un pequeño diagrama, vamos a mostrar un par de ejemplos de diagrama de estado. Todo diagrama de estado, lo importante es que tiene que tener un solo estado inicial, porque se arranca de una manera, y puedes tener varios estados finales. ¿Sí? En el caso de ajedrez, del estado inicial, vamos a pasar acá, vamos a modelar de ajedrez no todo el juego, sino simplemente cómo se manejan los turnos. Entonces, el ajedrez es bastante simple en este sentido porque juega uno, juega el otro, juega uno, juega el otro, nunca se puede saltear. Entonces, arranca siempre, que es el turno de las blancas. Ante el estímulo juegan las blancas, el sistema... Acá no sabemos bien qué método, perdón, qué objeto estamos representando. Estamos representando el juego en sí, que puede estar, por ahí hay un objeto juego, veremos cómo se implementa. Pero esto a veces es importante este estado a nivel, este diagrama a nivel conceptual. Juegan las blancas, juegan las negras, ¿sí? Cuando juegan las negras pasa a ser el turno de las blancas. Cuando hay jaque mate, ¿sí? Ganaron las blancas, ¿sí? O sea, el turno de las blancas se mueven y eso provoca un jaque mate, ganan blancas, lo mismo para negras, y cuando hay tablas, ¿sí? Las dos terminan en tablas, ¿sí? Y no hay muchas más posibilidades que eso. Uno dice, bueno, pero está jaque. Está bien, pero jaque lo único que significa es que juega el otro, ¿sí? No hay otra variante, no se puede, nunca se saltea el juego, ¿sí? Vamos a ver un poco más complicado, donde empezamos a usar subestados, ¿sí? Porque este es un concepto. Yo tengo acá dos, en realidad este diagrama tiene dos grandes estados, vivo y fallecido, ¿no? Supongamos que estamos diagramando los estados civiles para, no sé, un sistema para un organismo tipo ANSES. Entonces, los estados civiles tenemos vivo y tenemos fallecido. Son dos estados. Después acá hay un montón de otras cosas, pero a grandes rasgos son dos estados, vivo y fallecido. Adentro del estado vivo, sí, puede ir variando, ¿sí? No nacido, menor, soltero, ¿sí? ¿Sí? De menor se pasa inmediatamente a soltero, por ahí es un instante, porque por ahí ni bien cumple la mayoría de edad, se casa la persona, bueno, pero va a haber un instante en que es soltero, y de soltero se puede pasar a casado o unión de hecho. Esto, el código civil ha cambiado, así que va variando, pero supongamos una simplificación. Casado o unión de hecho, ¿sí? Acá podríamos agregar las transiciones, no están, si no queda muy complejo el diagrama. De unión de hecho se puede volver a soltero, ¿sí? De casado, ahora de casado, fíjense que no hay ninguna flecha que sale a soltero. De casado pasamos a viudo o a divorciado. De divorciado sí podemos volver a unión de hecho. De viudo podemos volver a unión de hecho, pero a soltero nunca más, ¿no? Podría decir que estar casado es un viaje de ida, no hay vuelta de eso. O sea, podemos irnos del estado de casado, pero nunca volver al estado original de soltería. Y después, en cualquier momento de esto, se pasa a fallecido. Con lo cual esto nos dice lo siguiente, esto que decíamos que de casado, bueno, podemos ejemplificar un estado poscasado. Yo después de casado puedo estar viudo o divorciado, pero no hay otra salida, ¿sí? Está la separación de hecho, la separación de hecho creo que seguís estando casado. Tanto detalle no sé, no soy abogado especial, ni abogado ni especialista en temas así de derecho de familia, pero simplificando, ¿sí? Esto nos permite otro subestado que es estado poscasado. Entonces fíjense cómo se simplifican las fechas, porque como de viudo y divorciado podíamos pasar a unión de hecho, y de viudo y divorciado podíamos volver a casado, ¿sí? De casado vamos directo a cualquiera de estos dos, ¿sí? Fíjense cómo era así, de casado vamos a estos dos, de estos dos podemos pasar a este, ¿sí? Y de divorciado a este, y de viudo también. Como estos dos comparten tanto las entradas como las posibles salidas del estado, lo simplificamos en un estado poscasado. O sea, queda mucho más limpio el diagrama así, ¿sí? Es un poco para ejemplificar cómo funcionan los estados. Fíjense que acá se cumple, hay un solo punto de ingreso, el punto de salida, que es el círculo este con otro círculo arriba, el relleno con un círculo sin rellenar arriba. Acá hay uno solo de salida, todavía no sé si, que yo sepa, no hay otro.
no hay otro estado así finalizado. Pero acá tenemos dos estados, ¿sí? Uno con subestados y adentro de uno de los subestados de este otro subestado nuevo para simplificar el diagrama. Bien, ¿para qué es UML? ¿Sí? UML no es nuestro sistema. Nosotros nos vamos a diseñar absolutamente todo en UML y después solamente... O sea, hay sistemas que toman diseños UML y después generan código. La verdad que no. No lo recomendamos, no es la idea, va a haber un montón de cosas que no necesitamos. Para nosotros, tanto antes y durante la construcción, de hecho alguien preguntó esto en la clase pasada, ¿sí? ¿Cuándo generamos UML? La idea es que el UML es una manera de tanto nosotros plasmar nuestras ideas en papel o en un diseño en la computadora, o en un pizarrón, ¿sí? Plasmar nuestras ideas de diseño de nuestras clases, como para comunicar, como para mostrarle a otro, mira, a grandes rasgos mi sistema es así. ¿Sí? Con lo cual, lo más habitual es que el UML es para los humanos, es para que otra persona lo entienda, o yo mismo, para yo mismo entender, poner tener como una vista así más a alto nivel y abstracta de lo que estoy haciendo. Hay sistemas que generan software a partir de UML, no es el foco de lo que queremos hacer, de hecho no nos convence demasiado, a mí no me convence en general el equipo que trabaja acá. Si hay sistemas que al revés del código generan UML, les recomendamos que no los usen para los trabajos prácticos, salvo para el diagrama de paquetes. No te vamos a volver sobre eso, pero hay sistemas que toman el código que ustedes ya desarrollaron y generan los diagramas UML. ¿Cuál es el problema? Van a generarse diagramas con todo el detalle del código, y yo no quiero ver todo el detalle del código que ustedes hacen, quiero ver los aspectos más importantes. ¿Sí? Y la forma de hacer eso es hacerlo a mano. Distinto al diagrama de paquetes. El diagrama de paquetes perfectamente se puede hacer con un generador de código y aparte es bueno porque por ahí les va a mostrar dependencias entre su código que ustedes no se habían dado cuenta y por ahí les va a dar ideas sobre cómo refactorizar el código. Pero en general el UML lo recomendable es que lo hagan por favor a mano. Recapitulando sobre UML y los diagramas. Bien. ¿Para qué es el diagrama de estados? ¿Sí? De nuevo, miren las ideas y si no, traigan estas preguntas, por favor. ¿Por qué exigimos UML en el curso de programación? Como vimos ya, hay gente que enseña programación en estado de objetos y dice no debería existir el UML, así, taxativamente. Nosotros nos sigue gustando. ¿Sí? Y siguiente tema. Bueno, perdón, y si estas preguntas no las pueden contestar en este momento o no alcanza con lo que vimos recién, por favor tráiganlas a clase. Bien. Colecciones, iteradores y generosidad, que generosidad es un concepto específico que está en Java y .NET y otros lenguajes de tipado estático. Las colecciones de Java, esto es un poco, y creo que está abreviado, las colecciones de Java. Ven que tenemos un montón de colecciones, ¿sí? Por todos lados, así que ¿sí? Es bastante, si quieren chusmenlo, lean sobre las colecciones de Java, son bastante parecidas a las Smalltalk. Esta es de Java 1.4, ¿no? Después en Java 5... De 1.4 no se pasó a 1.5, sino se llamó Java 5. Y ahí mejoraron y introdujeron un montón de cosas en Java. Algunas son consideradas como azúcar sintáctico, pero en general fueron cosas muy buenas que facilitan la programación en Java. Y sacaron algunos temas y simplificaron un montón de temas. Es parecido esa a la de Smalltalk, ¿sí? A cómo funcionan. Porque, ¿en qué sentido son parecidas? Todas las colecciones de Java 1.4 reciben objetos, todas. Les da lo mismo qué objeto sea. En Smalltalk está todo bien, porque recibimos objetos y lo tratamos. En Smalltalk tratamos, si sabemos más o menos de qué tipo es, podemos mandar los mensajes y listo. En Java, si recibimos cosas de tipo object, no le podemos mandar casi ningún mensaje. Entonces, ¿qué hacemos? En Java tenemos que, justo me está tapando eso ahí, tenemos que, como dice ahí abajo, poner entre paréntesis el nombre de clase, que se llama castear, ¿sí? Seguramente lo vieron este concepto en la materia anterior, que es transformar un objeto en otro. Entonces yo el object ahí que devuelve el getPost lo voy a transformar en una cuenta. Chao. Si no encaja en cuenta object, va a dar un error en tiempo de ejecución. Ahora es bastante incómodo hacer eso cada vez que uso una colección, ¿sí? Y además en Java no podíamos agregar un número primitivo. ¿Sí? No podíamos agregar un número primitivo, en Java tenemos tipos primitivos porque aceptaba clases de tipo object. En Java 1.4 es eso. Ahora vamos a ver que Java después se mejoró eso. Y las iteradores, ¿sí? Cosas parecidas. La idea de los iteradores es la forma que vamos a tener de recorrer colecciones, ¿sí?
tiene una interfaz, son objetos que los usamos para recorrer la colección. ¿Sí? A la colección le vamos a pedir un objeto iterador, ¿sí? Una instancia de un iterador. Y la interfaz tiene una interfaz que hace interfaces para los iteradores conceptualmente, tiene interfaces para tomar el primer elemento, tomar el elemento siguiente y chequear, o sea, tomar el próximo y chequear si ya se terminó. Yo puedo preguntar, ¿che, terminó? No, bueno, dame el siguiente. Y le voy preguntando, preguntando, preguntando hasta que ya termine la sección. ¿Sí? En Java, por ejemplo, ¿sí? Los iteradores funcionan así. Dice de abajo, yo obtengo, ¿no? En esta línea de acá, obtengo el iterador y mientras tengo una siguiente, tengo un siguiente elemento, ¿no? Puedo ir pidiéndolo con el next. El next ahí de Java, fíjense que hago el next, pero imprimo el next, porque el next hace dos cosas. Devuelve el actual y pasa a apuntar al siguiente. Entonces en una sola instrucción no tengo que hacer un obtener actual y pasar al siguiente. O pasar al siguiente, bueno, en otro orden, pasar al siguiente y obtener el actual. No tengo que hacerlo, lo hago con una sola. Lo cual es horrible, ¿sí? Porque es un método. Si ustedes intuitivamente dicen, bueno, tengo en un iterador el método next. Ustedes van a pensar, ¿me devuelve el actual? No, lo que yo pienso es pasa al siguiente. O sea, el next, ¿cómo va a devolver? Devuelve y pasa, hace dos cosas en un mismo método. La verdad que no es para nada cómodo. Es un mal diseño. Tienen un problema de los iteradores de Java. Tuvieron ese mal diseño y bueno, quedó ese diseño ahí, pero bueno, funciona. ¿Sí? ¿Cómo es la relación entre los iteradores y las colecciones? ¿Sí? Que toda clase que implementa collection, ¿sí? Toda colección es, ¿sí? concreta, hereda de collection, o sea, implementa collection. Y como collection, una de las cosas que define es que tiene el método iterator que devuelve un iterador, ¿no? O sea, depende de iterador, usa. Y ambas son interfaces. Fíjense que iterador es una interfaz. Como yo estoy en las clases de las colecciones ArrayList, LinkedList y demás, me va a devolver un objeto concreto. ¿De qué tipo? No tengo la menor idea. Lo único que sé es que devuelve devuelve un objeto que responde a la interfaz esta, iterator. O sea, tiene el next y el hasNext. Nada más. Nada más que eso. No sé de qué clase es. Y acá es una de las. Acá empiezan a aparecer los conceptos de polimorfismo de nuevo, ¿no? Me devuelve una clase un objeto que implementa iterator y yo lo trato como iterator y no o sea, podría investigar, hacer un trace, mirar el código fuente de colecciones para ver de qué tipo es, de qué clase es, pero la verdad que no me interesa. ¿Sí? No me hace con. Disculpen si hay ruido de fondo, es que bueno, vivo en el conurbano y hay vendedores ambulantes. Así que bueno, eso es un tema muy interesante. Jamás, o sea, no tiene la menor importancia para nosotros de qué clase es el iterador que nos devuelve. Lo importante es que implementa la interfaz iterator. ¿Para qué sirve esto del iterator? Y nos permite abstraer mucho la forma en que recorremos las colecciones, ¿sí? Porque simplemente pedimos el iterator y la recorremos. Listo. ¿Y cómo funciona ese iterador? No es nuestro problema y no tenemos que ver los elementos, ver el primero, ver cuántos hay, recorrer, hacer un while, nada, simplemente hacemos un while con el iterator y listo. ¿Sí? En Smalltalk es un poco más simple, ¿sí? Ustedes ya lo usaron seguramente, ¿sí? Decimos do y recorremos con el método do. Adentro de esto hay un iterador implementado, pero simplemente decimos, bueno, recorrer la colección y hacer lo que tengas que hacer. ¿Sí? Eso lo hace muchísimo más, está más simplificado aún. ¿Sí? Y ahora les voy a plantear un ejercicio, no lo voy a resolver acá, ¿sí? Quiero que lo analicen, ¿sí? Y lo vemos y vengan con las dudas y con una idea de resolución en clase. ¿Sí? La idea es que es una lista circular. Una lista circular es una lista que se recorre indefinidamente, ¿sí? O sea, cuando arranca tiene un primer elemento y siempre hay un elemento siguiente, como muestra el diagrama que está acá, ¿sí? Cuando llego al final a la cantidad de elementos que había en la colección, el elemento siguiente va a ser el primero. Y yo no me voy a enterar. ¿Sí? ¿Qué cambia respecto a linked list? Nada más que la forma de recorrerla. Es igual a linked list. Es una linked list pero con la forma de recorrerla diferente. Y el iterador, obviamente,
va a tener que comportarse de manera distinta. El iterador de linked list, así como viene, no lo voy a poder usar. No lo voy a explicar, vamos a pasarlo en las pantallas estas, véanlo después también en la presentación y fíjense cómo lo ven ustedes y tráiganlo a clase sus ideas sobre esto. Acá hay un ejemplo, vamos despacio, para que puedan poner pausa. Vean las diferencias, traten de ustedes entender cuál es la diferencia entre un tipo de implementación y la otra, ¿sí? Y ese ejercicio, veanlo ustedes, veámoslo después en clase, el de lista circular, a ver cómo se imaginan implementado el iterador ese. Bien, genericidad, ¿sí? Decíamos que en Java y en muchos lenguajes, otros también lenguajes tipado estático, de chequeo estático de tipos, las colecciones reciben objects, ¿sí? En Smalltalk recibir un object estaba todo bien porque puedo mandar el mensaje que quiera. En Java no, tenía que castearlo, transformarlo, ¿no? Entonces, sin genericidad, tengo que hacerlo así, ¿no? Como mostraba ahí. Si quiero imprimir los string, o hacer la posición 0 de un string, buscar ahí, yo tengo que ese objeto que metí en la colección, como es un object, tengo que obtener el objeto y transformarlo en un string. Con genericidad lo que voy a hacer es que la lista, yo le voy a declarar, en Java se usa esto así, declarar que la lista es una lista de strings. Y el ArrayList nuevo también va a ser un ArrayList de strings, ¿sí? Entonces cuando hago esto, simplemente lo puedo tratar como un string. Esto va a funcionar porque el compilador sabe que esto es una lista de strings, ¿sí? Es mucho más cómodo y seguro que andar casteando. Aparte, a ver, el castear, uno dice, bueno, pero termina siendo parecido a lo que hace un lenguaje dinámico. Sí, más o menos porque tengo que saber de qué tipo es para castear. Y justamente pierdo la ventaja del lenguaje de chequeo estático. Tengo un lenguaje de chequeo estático con algunas de las desventajas y pierdo las ventajas y como que tengo el peor de los dos mundos de alguna forma, ¿no? O sea, las desventajas de estático y las desventajas de dinámico, en lugar de las ventajas de cada uno. Entonces, ¿cómo es que funciona eso? El compilador infiere de qué tipo es la colección que estoy usando, ¿sí? Lo hace más robusto, ¿sí? En tiempo de compilación y lo hace más legible el lenguaje. Los casteos realmente son malos, ¿sí? Ahora, para dar una idea, tengo ahí un paper también sobre esto de cómo se implementa especialmente en .NET. En Java lo que tiene de malo, por así decirlo, es que la genericidad es solo en tiempo de compilación y no llega al lenguaje al compilado, entre comillas, ¿no? al que utiliza la máquina virtual. ¿Qué desventaja tiene esto? Que yo cuando estoy haciendo, por ejemplo, un trace o un debug, yo no sé esa colección de qué tipo, y estoy recorriendo una colección y estoy haciendo un debug de eso, no sé esa colección de qué tipo es, de qué tipo base es. Son objects, son simplemente objects. Entonces esto trae un problema, ¿sí? O sea, me quita algo. Es como que la genericidad en Java lo hace, es más, una directiva de precompilación. Lo que hace es, el compilador revisa el código y si hay genericidad, va a utilizar colecciones comunes con objects, porque las colecciones siguen siendo con objects, y en el momento de hacer asignaciones y demás, va a saber cuál era el tipo genérico declarado de esas operaciones y va a hacer los casteos. O sea, va a introducir casteos al lenguaje compilado, ¿sí? Entonces, en tiempo de ejecución hay información incompleta de qué es lo que pasa. Esto no significa que falle ni nada, pero genera limitaciones. En .NET, ¿sí? No, directamente es parte de la compilación, es parte del lenguaje, ¿sí? Esto lo hace, está bueno, pero la primera versión de .NET también era sin esto, entiendo, y no es compatible hacia atrás. Igual, la primera versión de .NET, digamos, se usó poco, enseguida se introdujo esto. En el caso de Java, había avanzado tanto Java, que yo entiendo que una de las razones por las cuales que sea una directiva de precompilación, sea para poder hacer compatibilidad hacia atrás entre las colecciones, ¿sí? Si no, traería seguramente muchos problemas si fuese un cambio profundo al lenguaje. Yo uso código viejo y hay colecciones con genericidad, habría temas de incompatibilidad.
¿sí? Pero bueno, tiene sus limitaciones, pero la verdad que es mucho más práctico que la forma anterior. Bien, recapitulando sobre esto, ¿qué ventaja aporta la genericidad, ¿sí? Trabajando con colecciones? ¿Sí? ¿Y para qué se usan las interfaces? ¿Sí? Volvemos sobre el tema de interfaces. ¿Para qué vinieron bien las interfaces en esto que estábamos haciendo? Específicamente lo vemos muy claro en el tema del iterador. Bueno, así que háganse estas preguntas, piensen en la solución de cómo implementan el iterador lista circular. Perdón, cómo implementan la lista circular cambiando solamente el iterador. ¿Sí? Y eso es todo la clase de hoy. Así que las claves de esto es cómo inicializamos un objeto, ¿sí? Algunas formas que hemos visto de hacerlo en Smalltalk hoy, que lo vamos a ver en la práctica, creo que ya se vio también, pero reflexionen sobre eso. ¿Cómo usamos excepciones para actuar cuando no podemos resolver algo, cuando no se cumple una precondición? ¿Para qué sirve UML? ¿Para qué vamos a usar UML? Ya estuvo hablando Pablo sobre UML antes, pero volvamos sobre eso. Para discutir diseños antes, ¿sí? Para discutir diseños, para generar documentación, ¿sí? Y genericidad, ¿sí? Lleva ¿Cómo funciona la generalicidad para llevar la idea de tipado estático, el concepto de tipado estático, a las conexiones? Que las colecciones que están basadas en objects tengan chequeo de tipos y yo no tenga que andar casteando objetos, lo cual es muy, muy peligroso. Lecturas obligatorias, ¿sí? Una más tenemos, una más, What's a Model for, de Martin Fowler, ¿sí? Por favor, léanse esta. Y optativas, este es un libro excelente sobre UML. Es un libro muy, pero muy chiquito. Es chiquito en tamaño y en cantidad de hojas. Es todo chiquito. Y tiene un poco todo lo que necesitamos saber de UML para esta clase. Y me atrevo a decir, para la mayor parte de nuestras actividades programando orientado a objetos, con lo que hay en ese libro alcanza. Realmente Martin Fowler bajó ahí a lo básico de UML y a lo que realmente sirve de los distintos. Y para esta materia sobra con ese libro, sobra. Pero es muy bueno si lo pueden conseguir. Hay otro más completo sobre UML, pero bueno, acá les recomendamos un capítulo en particular. Y sobre el libro de Carlos Fontela, la parte de excepciones, está muy bien tratado el tema de excepciones ahí, así que si no me entendieron las cosas que yo dije y consiguen el libro, léanlo de ahí, que les va a venir muy bien. ¿Sí? ¿Y qué sigue? La clase que viene, un ejercicio avanzado de código. No sé si lo hace Pablo o yo, pero les vamos a plantear un ejercicio para que lo piensen y después vamos a mostrarles un diseño bien orientado a objetos para ese ejercicio. Vamos a hacer repaso, no la clase que viene, creo que no, repaso de lecturas obligatorias. Vamos a hablar de calidad de código, refactorización y cómo mejorar y escribir bien código. Y tema de parcial to be defined. Tenemos que ver qué instrucciones y qué nos dice el departamento de computación y la facultad de ingeniería en general sobre cómo van a ser las evaluaciones parciales. El trabajo práctico van a ser business as usual. Como siempre fueron entregas en campus en esta materia de trabajos prácticos, así que trabajo práctico 1 ya les dijeron, va a ser una entrega en campus, no vamos a tener ningún inconveniente con eso. Ténganos paciencia para la corrección porque ustedes son muchísimos, estamos hablando creo que vamos a tener entre 160 y 180 entregas, va a ser, vamos a tardar un poco, ténganos paciencia. Y bueno, y en eso seguimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase, otra clase virtual. Por favor, anoten sus dudas y veámoslas en la clase en vivo, que va a ser el más que complemento, es donde vamos la idea es asentar todos los temas que vimos acá, interactuando todos en clase en vivo, si es este semestre, o presencial, si están viendo esto en la época post pandemia. Muchísimas gracias y cuídense, espero que estén todos sanos, bien y que estén pasando bien este momento. Hasta luego.